Bienvenidos a mi canal, en el que hoy vamos a hacer el estudio completo de esta función, x por elevado a x, que es un tipo de función exponencial. Las funciones exponenciales son un caso de los más complicados a nivel de bachiller y muy típico ya a nivel universitario. Vamos a ver cómo se hace todo el estudio. Bueno, en primer lugar, lo primero de todo es calcular el dominio de la función. El dominio de esta función es muy simple, es todo R. ¿Por qué es todo R? Porque e elevado a x va a existir siempre. El número e, cuando lo elevamos a cualquier cosa, es el dominio del exponente, lo que tenemos que calcular. Como el exponente es x, el dominio es todo R. Y es un producto con una función polinómica, que es x. Por tanto, el dominio es todo R. Si el dominio es todo R en una función, la continuidad de la función también es todo R. ¿Vale? Bien, ya tenemos dominio y continuidad. Siguiente paso. Muy importante, calcular los puntos de corte con los ejes. Bien, para sacar los puntos de corte con los ejes, empezamos con el eje X. Bien, bueno, los puntos de corte con los ejes, lo voy a poner aquí. Si yo tengo con el eje X, para sacar el punto de corte con el eje X, lo que tiene que ser 0 es la Y. Por tanto, hago Y igual a 0. Equivale a igualar a 0 toda la función entera. X por elevado a X, igualamos a 0. Y esta ecuación, para que tenga solución, tenemos que igualar a 0. X tiene que ser 0, X o elevado a X. Pero claro, elevado a X nunca va a ser 0. Elevado a cualquier cosa va a ser distinto de 0 siempre. Y además, es muy importante que sepáis que es además positivo siempre. Elevado a x es distinto de 0 y positivo. Por tanto, de aquí nada más tengo la solución x igual a 0. Eso hace que el punto de corte que me sale es el 0, 0. Bien, con el eje Y, lo que tiene que ser 0 es al revés. Con los puntos de corte con el eje Y, lo que tienen que dar 0 es el valor de x. Por tanto, si x es igual a 0, no tengo más que calcular f de 0, que es sustituir la x por 0. Te das cuenta que me queda 0 por elevado a 0. 0 por 1, porque elevado a 0 es 1, me queda 0. Evidentemente, si me salía el punto 0, 0 como punto de corte, este punto va a ser el punto de corte también del eje Y. Por tanto, me vuelve a salir el punto 0, 0. Punto 0, 0 es el único punto de corte que tiene esta función. Bien, siguiente paso. Para el siguiente paso, tenemos que calcular las asíntotas. Bien, las asíntotas verticales no tiene, porque el dominio es todo R. Cuando el dominio son todos los números reales, las asíntotas verticales no tiene, porque las asíntotas verticales son los valores que hacen que la función no exista. En el valor de x, la función no existe. Yo tengo una asíntota vertical, el valor donde está esa asíntota vertical no tiene que pertenecer al dominio. Por tanto, si el dominio es todo R, no tiene asíntotas verticales. Asíntota horizontal. Para calcular las asíntotas horizontales, tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito. Si hago el límite cuando x tiende a más infinito de la función, tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Si hago el límite cuando x tiende a más infinito de x por elevado a x, me va a quedar más infinito por elevado a más infinito, que también es infinito. Por tanto, esto es más infinito. Si el límite cuando x tiende a infinito es infinito, no tenemos asíntota horizontal, pero por la derecha. Es decir, por la derecha cuando x tiende a infinito. Tengo que hacer a continuación el límite cuando x tiende a menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito me va a quedar menos infinito por elevado a menos infinito. Tener en cuenta que elevado a menos infinito, eso sería 1, lo puedo escribir también como 1 partido de elevado a más infinito. Y en este caso me queda 1 partido por infinito, me queda menos infinito por 1 partido de infinito, que esto es 0. Total, que me queda menos infinito por 0. Esto, cuidado, porque es una indeterminación que tenemos que resolver por la regla de L'Hopital. Pero para resolverlo por la regla de L'Hopital tenemos que
convertir este producto en un cociente. Bien, voy a borrar esta parte de aquí, que si no, no tengo hueco. Vamos a borrar por aquí. Pues ya tenemos los casos claros. Esto lo borro y voy dejando toda esta información aquí. Ya tenemos de momento que el dominio era todo R, la continuidad también y el punto de corte el 0,0. Bien. Vuelvo por aquí arriba y continúo con mi asíntota que estaba resolviendo. Esta. Volvemos por aquí arriba. Entonces ahora hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de x. Tened en cuenta que elevado a x lo puedo escribir como 1 partido de elevado a menos x. Por tanto, se me queda como un cociente. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de x partido de elevado a menos x. Esto lo pongo como cociente para poder aplicar la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital consiste en que el límite de un cociente, en el que me da la indeterminación, en este caso me da indeterminación infinito partido por infinito, que es la que me tiene que salir para poder aplicar L'Hopital. Cuando tengo un cociente y me da la indeterminación infinito partido por infinito o 0 partido por 0, tenemos que aplicar la regla de L'Hopital, que consiste en que el límite del cociente es igual al límite de las derivadas del numerador y del denominador. Por tanto, hago aquí, ponemos aquí este símbolo para indicar que voy a aplicar L'Hopital. Hago límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada de x, que es 1. Y bajo la derivada de elevado a menos x, que es elevado a menos x por menos 1. Si ahora sustituyo el menos infinito, me va a quedar, arriba me sigue quedando 1 y abajo me queda menos elevado a menos infinito, que es más infinito. Por tanto, se me queda menos 1 partido de 0. Menos 1 partido por 0 es lo mismo que, menos 1 partido de infinito. Esto me queda 1 partido de menos infinito. Tened en cuenta que elevado a más infinito es más infinito, con el signo menos me queda menos infinito. 1 partido de menos infinito tiende a 0. Esto es igual a 0. Como me sale negativo, va a ser 0 por debajo. Por tanto, esto significa que tengo asíntota horizontal en y igual a 0, pero por la izquierda. Y va a venir por la izquierda de menos infinito, va a venir y por debajo de, va a venir por ahí la asíntota, porque me ha salido 0 menos. Bien, seguimos. El siguiente paso es calcular las derivadas. Voy a calcular la derivada de la función. Para calcular máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento. Entonces calculo la derivada, que es un producto. Entonces la derivada de x es 1 por elevado a x sin derivar, más x sin derivar por la derivada de x, que es elevado a x. Vale. Para poder igualar a 0 y sacar los máximos y mínimos y el crecimiento y decrecimiento, tengo que sacar factor común. Saco factor común elevado a x y me queda, fijaros, como 1 más x, así. Bien, ahora esto lo que vamos a hacer. Ya os he dicho antes que el número e elevado a x va a ser siempre distinto de 0 y además siempre positivo. Por tanto, cuando en las funciones exponenciales hemos derivado y hemos sacado factor común, lo que tenemos que hacer es dejar fuera, como he dicho, sacando factor común el número e, y me puedo olvidar de ello, porque al ser positivo y al ser distinto de 0, no va a influir en el cálculo del crecimiento del máximo y mínimo. Por tanto, nada más tengo que resolver que 1 más x tiene que dar 0, por tanto x es igual a menos 1. Ahora, el menos 1 va a ser o un máximo o un mínimo. Para saber cuál de las dos cosas es, lo analizamos en la recta real y estudiamos qué signo tiene a cada lado, qué signo tiene la derivada. ¿Vale? Entonces, si cogemos, por ejemplo, el 0, que está a la derecha del menos 1, y sustituyo aquí en la derivada, es fácil ver que me queda 1 más 0, que es positivo, y elevado a 0 también es positivo. Por tanto, aquí me va a dar positivo y aquí me va a dar negativo. Por tanto, la función es decreciente hasta menos 1 y creciente a partir de menos 1. Por tanto, en el menos 1 tenemos un mínimo. Y la función es decreciente, voy a escribirlo,
decreciente en el intervalo de menos infinito hasta menos 1 y creciente en el intervalo desde menos 1 a más infinito. Tenemos un mínimo en x igual a menos 1, cuya imagen, si hago f de menos 1, me va a dar menos 1 por e elevado a menos 1, que esto es menos 1 partido de e. Así. ¿Vale? Eso lo utilizaremos luego para representarlo. Bien, me queda siguiente paso. Siguiente paso es calcular, viene anotando aquí los resultados. Así, esto ya lo tenemos. En el apartado 3, que eran las asíntotas, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 por la izquierda. Lo resumo aquí. Y en el apartado 4, ya puedo borrar, hemos obtenido que tenemos en x igual a menos 1 un mínimo local o relativo. Vale. En el punto x igual a menos 1 y igual a menos 1 partido por e, para representarlo. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda, por último, la concavidad y convexidad. Para estudiar la concavidad y convexidad tenemos que calcular la segunda derivada. Voy a apuntar por aquí la primera derivada, que la había borrado, que era e elevado a x por 1 más x. Pues ahora tenemos que hacer la segunda derivada. Tenemos que hacer otra vez la regla del producto. Entonces es la derivada de e elevado a x por 1 más x sin derivar, más e elevado a x sin derivar por la derivada de 1 más x, que es 1. Vuelvo a sacar factor común elevado a x. Y me queda 1 más x más 1. Es decir, elevado a x por 2 más x. Algo igual que antes. Esto no puede ser 0 y además es positivo. Por tanto, no tengo más que igualar 0, 2 más x. Y de aquí me sale que 2 más x igualando a 0 me sale x igual a menos 2 de solución. Por tanto, x igual a menos 2 es el punto en el que se anula la segunda derivada. Ese punto es un punto de inflexión. Tenemos aquí en x igual a menos 2 un punto de inflexión. Su segunda coordenada es la que obtenemos de sustituir ese punto en la función original. Y me va a quedar menos 2 por e elevado a menos 2, que esto es menos 2 partido de e al cuadrado. Bien, ¿qué nos falta? Saber cuándo es cóncava y cuándo es convexa. Si ponemos el menos 2, hacemos igual que antes. A la derecha del menos 2, si cojo y sustituyo aquí, me va a salir positivo. Aquí es positivo. Cogiendo, por ejemplo, el 0, podéis observar que queda todo a positivo. Si cojo a la izquierda del menos 2, por ejemplo, menos 3, ya es fácil ver que sale 2 menos 3, que es negativo. Entonces, si es negativo aquí, esto la función es cóncava y aquí es convexa. O al revés, porque según qué casos podéis entenderlo como cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Da igual. El caso es que la forma coincide con estos signos que tenemos aquí. Bien, ya tenemos todo el cálculo, nada más nos falta representar la función. Para representarla, vamos a borrar por aquí, como ya tengo, voy a resumir aquí lo que hemos obtenido, que en x igual a menos 2 tenemos un punto de inflexión y no tenemos más que representar la gráfica. Para representar la gráfica, voy a dibujar los ejes. Empezamos poniendo el punto de corte, que es el 0, 0. Aquí. Además nos ha dado que en el menos 1, voy a poner aquí menos 1 y el menos 2 también por aquí. En menos 1, la imagen de menos 1 era menos 1 partido por e. Tener en cuenta que el número es 2,7 y pico. Por tanto, 1 partido de 2,7, pues es pensar en cuánto es 1 partido por 3, que sería 0,33. 1 partido por e pues es aproximadamente 0,3. Esto queda, por tanto, aproximadamente por aquí. Aquí tenemos, por tanto, un mínimo. El punto de inflexión, que es para el menos 2, me ha salido, no lo he puesto, menos 2 partido de elevado al cuadrado. Que esto viene a ser, pues, un poco más pequeño que el mínimo, por lo tanto estaría más o menos por aquí. Y ya hemos dicho, lo tengo todavía por aquí, que teníamos una asíntota por la izquierda en y igual a 0, por tanto la función viene por aquí
es decreciente, como hemos sacado. Aquí tiene concavidad hacia abajo, o hacia arriba, perdón. Hacia abajo, perdón. Y aquí tenemos un mínimo y ya la función crece. Ya tenemos la gráfica terminada. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido para ejercicios similares. Todas las funciones exponenciales tenéis que tener en cuenta cuando hacemos las derivadas, sacar factor común, muy importante, cuando sacamos las derivadas. Y también cuando hacemos las asíntotas horizontales, ahí es muy importante que saquemos el límite por la izquierda, el límite cuando x tiende a menos infinito por la izquierda y el límite cuando x tiende a más infinito. Con eso es que practiquéis otros casos y ya está. Bueno, nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta pronto y suscribiros. Adiós.